La segunda sala entra en sesión, alegato de admisibilidad, rol 36-37, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Fernando Grossi García respecto a los artículos 299, número 3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en sede de admisibilidad respecto del requerimiento presentado por el señor Grossi García en el contexto de una gestión pendiente penal que es sustanciada actualmente ante la señorita ministra de Fuero, doña Romy Rutherford Parenti, de la Corte Marcial. Expone el actor que fue sometido a proceso en el mes de diciembre de 2016 como autor del delito de incumplimiento de deberes militares, conforme lo prescribe el artículo 299, numeral 3 del Código de Justicia Militar, decisión que a su turno fuera confirmada por la Corte Marcial en alzada. Hace presente que los preceptos que vienen a reprochar a esta sede constitucional constituyen normativa penal en blanco o impropia de reenvío, en particular el referido artículo 299, numeral 3, cuestión que es contraria al mandato de que trata el artículo 19, numeral 3, inciso 8 de la Carta Fundamental. Hace presente que la remisión, para ser admitida, debe ser efectuada en relación a otra ley o norma originada en instancia legislativa, e incluso, cuando ello no sea posible, siempre en la medida que la descripción central del núcleo de la conducta prohibida lo sea en un precepto que ostente el rango de ley. Unido a ello, se infringe también, en razón de estos preceptos reprochados, el mandato de taxatividad, cuestiones que ya han sido latamente desarrolladas por esta magistratura constitucional en su nutrida jurisprudencia. Lo expuesto aduce al actor se reafirma con la disposición del artículo 431 del Código de Justicia Militar, toda vez que esta norma mandata al presidente de la República la reglamentación correspondiente a la definición de los deberes militares, faltas de disciplina, reglas de servicio y demás necesarias para el régimen militar. En el caso de los autos que son seguidos en su contra, refiere que fue encargado reo por infracciones a normas que se ajustan precisamente a un tipo reglamentario, lo que trae como consecuencia que no existe el complemento suficiente para el tipo penal en cuanto éste pueda bastarse a sí mismo. Por último, la disposición del artículo 433 del Código de Justicia Militar, al establecer el cúmulo de responsabilidades en cuanto a lo disciplinario y a lo penal, entregando al juez la calificación del delito de toda falta contra los deberes militares y la disciplina, configurando de esta forma un delito, implica una vulneración al principio non bis in idem, dada la doble valoración que es contraria a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 3 de la Constitución. Por lo anterior, en esta sede viene a solicitar que se declare admisible el requerimiento incoado a Fojas 1. Conferidos traslados en sede de admisibilidad, se hace presente en estos autos el Ministerio Público Militar y el Consejo de Defensa del Estado. El primero, a Fojas 84, el pasado 18 de julio, insta por la declaración de inadmisibilidad de la presentación en razón de dos argumentaciones enfocadas en el artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura. El primero, en su numeral quinto, hace presente que el requirente de inaplicabilidad presume, anticipándose al sostener que existen antecedentes para afirmar que las disposiciones del Código de Justicia Militar que viene a requerir a esta magistratura de inaplicabilidad resultarán decisivas en el asunto seguido en su contra, puesto que la resolución que lo sometió a proceso no se fundó en caso alguno en estos preceptos. Luego, y unido a lo anterior, la acción adolece de falta de fundamento plausible. A este respecto, el Ministerio Público Militar hace presente que la acción deducida no contiene una manifestación clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos en que se apoya. No es posible, arguye, concluir que la acción de estos autos resulta idónea para los efectos que son perseguidos por el actor en dicha sede. En segundo término, el Consejo de Defensa del Estado a Fojas 144, con fecha 28 de julio pasado, también insta por la declaración de inadmisibilidad de la acción incoada por el señor Grossi García, basándolo en el artículo 84, numeral 6 de la Ley Orgánica de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible. Expone el ente fiscal que las afirmaciones del requirente importan una visión parcial, subjetiva y errada en relación a los eventuales problemas de constitucionalidad que pudieran generarse con los preceptos reprochados. Expone que el actor no ha hecho presente de qué forma se produciría la contradicción entre los preceptos reprochados y la Constitución, en particular con su artículo 19, numeral 3, inciso 8. El requirente se ha limitado en su presentación, expone, a reproducir considerandos de diversos fallos de esta magistratura sin explicar su pretensión en base a dichas argumentaciones. Por lo anterior, ambos, tanto el Ministerio Público Militar como el Consejo de Defensa del Estado, instan por la declaración de inadmisibilidad de la presentación. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para estos alegatos de admisibilidad, tanto letrados por la parte requirente como por el Consejo de Defensa del Estado.
Bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, alega el abogado Ambrosio Rodríguez Quirós, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor, alego por el coronel de Ejército en retiro, señor Fernando Grossi García, solicitando se declara admisible, el requerimiento por inaplicabilidad deducido en su nombre y que dice relación con la causa pendiente que se sigue en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, cuaderno separado mando, rol 575/2014, que conoce actualmente la señora ministra en visita extraordinaria, doña Romy Rutherford, de esa Corte Marcial, en donde fue proceso en el cual fue sometido a proceso por el anterior ministro en visita, el señor Omar Astudillo, por el delito de incumplimiento de deberes militares, el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, y solicitando obviamente que se declare admisible. Para ello, tengo en consideración en primer lugar las dos normas fundamentales que rigen esta materia. El artículo 93 de la Constitución en su inciso respectivo y el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El primero, como es sabido, requiere la exigencia de una gestión pendiente ante el Tribunal Ordinario Especial, requisito cumplido, y ya se dijo cuál es. Segundo, que la aplicación del precepto legal impugnada pueda resultar decisivo en la resolución del asunto. Y yo quiero, en este sentido, destacar, señor presidente, los términos de la Constitución. Pueda resultar, quiere decir que es un juicio que obviamente tiene que hacer tanto la parte que presenta el requerimiento como el tribunal. Aquí estamos en presencia de una proyección de lo que puede ocurrir en el juicio, en atención, en primer lugar, a las normas ya invocadas en el autoprocesamiento a que me he referido, y en segundo lugar, a la jurisprudencia de este tribunal que le da a una de esas normas, al 299, número 3, el carácter de estar, como lo ha dicho, indisolublemente unida con el artículo 431, de manera que sin ella no se explica, y al artículo 433, que consagra una ley penal impropia en blanco absolutamente, desde el momento en que deja al juez calificarse un hecho es o no delito, prescindiendo absolutamente del criterio de tipicidad que exige la Constitución y la ley. Y el artículo 84, como ya dije, la ley orgánica, conformando lo anterior, señala que la impugnación esté fundada razonablemente y que se cumplan los otros requisitos que establece la ley. A este respecto es necesario destacar, señor presidente, que el Consejo de Defensa del Estado basa su petición en el numeral 6 del artículo referido, el artículo 84, es decir, falta de fundamento plausible. El Ministerio Público, por su parte, agrega que 2 de los 3 preceptos impugnados no han de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. Por lo tanto, la impugnación del Ministerio Público Militar en lo referente a la causal quinto es parcial, porque se refiere solamente a los artículos 431 y 433 y no hacia el 299, numeral 3, todo del Código de Justicia Militar. El requerimiento, entrando ya al primer tema, excelentísimo señor, tiene fundamento plausible y este fundamento se expresa debidamente en él. Tener fundamento plausible o estar razonablemente fundado, como dice la Constitución, expresiones ambas que Vuestra Excelencia ha homologado como sinónimos, y ha dicho, comillas, esta magistratura ha entendido como fundamento razonable la exigencia de contener una exposición clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos de que se apoya el requerimiento, lo que significa que el requerimiento debe expresarse de tal manera que sean inteligibles los hechos del caso concreto, la forma en que la impugnación del precepto impugnado contraviene la Constitución y la norma constitucional vulnerada. Esto es lo que figura en la publicación de este excelentísimo tribunal, criterios de admisibilidad o de inadmisibilidad, citándose las sentencias 2090 y 2094. Y yo creo que esta interpretación que ha hecho el tribunal es de toda razón. ¿Por qué? Porque está absolutamente de acuerdo con el significado gramatical de las palabras que emplea la Constitución y la ley. Fundamento es la razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa, acepción tercera del Diccionario de la Academia Española. Plausible es atendible, admisible, recomendable, acepción segunda. Razonablemente es conforme a la razón, y razón, por su parte, es tanto argumentación o demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa o motivo o causa. El requerimiento, excelentísimo señor, satisface absolutamente todos estos requisitos. En el capítulo primero,
contiene una detallada, clara y específica relación de los hechos en que se funda la acción, comenzando con la dictación del autoprocesamiento, la impugnación que se hizo de él y las resultas de esa impugnación. Se refiere luego a la calificación jurídica de los hechos que contiene la resolución cuyo contenido se impugna de inaplicabilidad por la norma a que ella se refiere. Se describe el modo particular en que se intenta tipificar el delito de incumplimiento de deberes militares, contrariando la norma constitucional, la causa o proceso que origina el procesamiento, la descripción de las funciones del requiriente al interior del Ejército. Luego, en el capítulo segundo, singulariza las normas legales que se impugnan ante Vuestra Excelencia, los ya citados y expresados 3 artículos del Código de Justicia Militar. El capítulo tercero fundamenta en forma precisa las razones de la infracción constitucional en el caso que se alega de tales normas legales. Una por una se las analiza, describe y relaciona entre ellas, haciendo ver por qué motivos todas resultan posibles de aplicación en el caso. Ha sido Vuestra Excelencia la que ha señalado, comillas, la suficiencia del tipo, refiriéndose al 299, número 3, se encuentra a merced de la potestad reglamentaria, pero este no puede entenderse aisladamente, pues para producir sus efectos en el caso que se le debe aplicar, inseparablemente ligado al artículo 431, con el que se conforma la descripción penal, sentencia Rol 2716-14. Por lo tanto, es Vuestra Excelencia la que ha dicho que el artículo 299, número 3, está unido de esta manera indisoluble con el artículo 431. Y por lo tanto, queda con ello suficientemente justificada la aplicación posible de esta norma en el caso. Y respecto al artículo 433 del Código de Justicia Militar, Excelencia, ha sido este tribunal categórico en afirmar que se trata de una ley penal en blanco, en donde es el juez el que crea el delito, aparte de haber señalado además que infringe el principio ne bis in idem, en la medida que sanciona toda falta contra la disciplina de conformidad a las normas reglamentarias pertinentes, pero además agrega que, comillas, podrá ser ejercida a su respecto una acción penal cuando las circunstancias conexas lleven a la tipificación de un delito, de manera que, según Vuestra Excelencia, es plenamente susceptible de ser aplicada, ya que así lo dice la norma expresamente. Estas 3 normas, contrariamente a lo que se dice en la impugnación, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se refiere al artículo 19, número 3 de la Constitución Política, haciendo todos los análisis y todas las distinciones que son procedentes. Todo esto lleva, en nuestra opinión, necesariamente a desestimar ambas impugnaciones de admisibilidad. Primero, la del Consejo de Defensa del Estado. Contrariamente a lo que en él se expresa, el requerimiento indica y explica pormenorizadamente cómo se produce la contradicción entre las normas impugnadas y el artículo 19, número 3 de la Constitución. No es un simple relato de fallos, es una relación armónica y orgánica entre ellos. Segundo, lo hace además reforzado con otros fallos anteriores de Vuestra Excelencia sobre la materia. Señala y analiza las razones que le sirven de fundamento a la pretensión deducida y no es efectivo que no indique la norma constitucional infringida, porque ya me refirió al 19, número 3. La impugnación del Ministerio Público, en lo que dice relación con la falta de fundamento plausible, me remito a lo señalado respecto al Consejo de Defensa del Estado. Y en relación con la impugnación parcial por no resultar aplicables el artículo 431 y el artículo 433, algunos comentarios, excelentísimo señor. En primer lugar, como ya lo dije, la unión indisoluble entre el 299, número 3 y el 431 ha sido declarado por Vuestra Excelencia. Segundo, la declaración reiterada de inaplicabilidad del artículo 433 por contener una ley penal en blanco, ni siquiera impropia, sino que en toda su extensión. Tercero, porque la aplicación de ellos deriva necesariamente de la fundamentación increíble del autoprocesamiento en relación a las normas legales en que se funda. Yo sé que esto es una ley de admisibilidad y que referirme al fondo del tema no es pertinente, pero yo invito al tribunal a que lea el autoprocesamiento y vea que está encargado reo por violación del artículo 101 de la Constitución Política de la República. Si ya son cosas ya que realmente superan
la imaginación que uno cree que puede desarrollar un tribunal, porque se establece el principio de obediencia a las Fuerzas Armadas. Entonces, y de ahí recae, además, la ley orgánica, la ley reservada del cobre. Hay algo más que hay que decir sobre este proceso, excelentísimo señor. Este proceso es o forma parte de este cuaderno de los delitos que se investigan con motivo de la ley reservada del cobre. Mi patrocinado se desempeñó como tesorero del Ejército y jefe de la Oficina de Finanzas del Comando de Apoyo. Como tesorero, la función fundamental es pagar los sueldos a los 43.000 funcionarios del Ejército y además llevar la contabilidad, no efectuar los pagos, de la ley reservada del cobre. Para cada capítulo de la ley reservada del cobre se dicta un decreto supremo y contra ese decreto supremo se van haciendo los descargos por los gastos que se van haciendo, cuestión que no correspondía en absoluto que él lo hiciera. Es más, excelentísimo señor, fueron sometidos a proceso 3 generales que desempeñaron los cargos más altos de la institución a esta materia. Los 3 recurrieron. La Corte Marcial 5-0 revocó su autoprocesamiento y 5-0 confirmó el autoprocesamiento de mi patrocinado, que era un coronel, que dependía de uno de ellos. Entonces, se crea una situación de absoluta asimetría y eso, en mi opinión, es lo que obligó al ministro, porque este segundo autoprocesamiento posterior, a buscar una fundamentación que, como se expresa en la solicitud de inaplicabilidad, cuesta encontrar que tenga cierta consecuencia con lo que es un autoprocesamiento, con lo que es el principio de tipicidad. La ley reservada del cobre, los decretos supremos que se dictan para autorizar gastos, se le encarga reo por eso. Por infracción al artículo 34, inciso 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, que prohíbe ejecutar cualquier gestión con proveedores que no estén registrados. El artículo 101 de la Constitución Política de la República, el 138 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, el artículo 58 del Estatuto Administrativo. En fin, estas son las normas referidas en el auto de procesamiento. De manera que tipificar en estas condiciones un delito de incumplimiento de deberes militares, atendido el 299, número 3 y el 431, yo creo, excelentísimo señor, que la aplicación en la causa del artículo 433 viene casi inmediatamente anunciada por el sentenciador, porque en definitiva es imposible que se tipifique un delito por infracción del artículo 101 de la Constitución Política de la República. Pero en fin, todas esas materias serán analizadas obviamente al fondo del requerimiento una vez que esto sea declarado admisible por Vuestra Excelencia, cuestión que solicito formalmente por las razones que he señalado y que se ordena además mantener la suspensión del procedimiento. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Raúl Llanos Ibáñez, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, alego, tal como usted ha señalado, por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando a este excelentísimo tribunal que en definitiva se declare inadmisible este requerimiento por inconstitucionalidad promovido por el señor Fernando Grossi García, coronel en retiro del Ejército, que está procesado en esta causa llamada infracción a la ley reservada del cobre, entre comillas, Milico Gate, como autor del delito de infracción a sus deberes militares del artículo 399 del Código Penal. Perdón, 299, número 3 del Código de Justicia Militar. Quiero hacer presente, excelentísimo tribunal, que sin perjuicio de que este es un alegato en materia de admisibilidad, tal como lo ha señalado mi distinguido colega, no puede sino hacerse referencia en alguna forma a temas de fondo, porque así se puede explicar en alguna forma el fundamento de este autoprocesamiento que ha dictado el señor ministro en visita a Don Omar Astudillo y que en definitiva ha sido confirmado por la ilustrísima Corte Marcial también en forma unánime. Quiero hacer presente que el señor Fernando Grossi García, coronel de Ejército, se desempeñó durante 4,3 años en el Ejército como tesorero del Ejército y como comandante o jefe del DEPLAF, que es el Departamento de Planificación y Administración Financiera del Ejército. O sea, no cabe duda alguna que el señor Grossi, recurrente en esta materia, ha estado durante casi 4 años y medio directamente involucrado en el manejo de las finanzas del Ejército.
Y más aún, no de cualquier finanza del ejército, sino que específicamente, tal como lo dice el autoprocesamiento, respecto de determinadas finanzas que son materias exclusivas de organismos técnicos del Ejército de Chile, cuáles son el Comando de Apoyo Administrativo a la Fuerza, el DEPRAF y otras unidades de alto rango. ¿Y por qué? Porque son materias y son recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre que por excepción se destinan a la adquisición y al mantenimiento de material bélico de nuestras Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y Aviación. Ahora, quiero destacar, excelentísimo tribunal, que mi representado ha cuestionado la procedencia, la admisibilidad de este recurso, porque tal como lo hemos señalado, creemos que no tiene fundamento plausible para explicar cómo esta norma legal, artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, que sanciona una conducta muy específica, incumplir deberes militares, puede estar en abierta contradicción contra la garantía constitucional que nos ocupa, del artículo 19, número 3, inciso octavo. ¿Cuál es esta garantía? ¿Qué le asegura nuestra Constitución a todas las personas en esta norma? Comillas, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. ¿Cuál es la conducta que sanciona específicamente el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar? El incumplir deberes militares. ¿Es militar, señor Grossi? Es militar. Lo reconoce el propio recurrente. Durante 4 años se desempeñó como militar, como alto oficial del Ejército y en una unidad específica, administración de fondos reservados del Ejército asignados por la Ley Reservada del Cobre. Ahora bien, excelentísimo tribunal, ¿qué hace el recurrente al intentar fundamentar plausiblemente, como le exige el artículo 84, ¿verdad?, el número 6 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional? Le exige dar fundamento plausible, pero ¿en orden a qué? Tal como lo ha señalado un reiterado fallo de este excelentísimo Tribunal, en hacer una explicación razonada, fundamentada, de cómo la norma que él estima inconstitucional y que está objetando a través de este recurso, le está afectando a la garantía constitucional que él menciona. O sea, en otras palabras, cómo este tipo penal del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar le está afectando su garantía constitucional de no poder ser sancionado por un tipo penal que no describe la conducta por la cual lo están sancionando. Ahora bien, este excelentísimo tribunal, lo decimos y no quiero hacer reiteraciones, en nuestro escrito de fundamentación de esta petición de rechazo por inadmisibilidad, lo decimos, en reiterados fallos este excelentísimo tribunal ha señalado de que sí se puede en nuestra legislación constitucional y legal admitir la presencia de un tipo penal en blanco, pero requiere que ese tipo penal en blanco esté complementado por otras normas o normas que de alguna manera lo complementen y señalen cuál es la conducta que se está sancionando. Y ese es justamente el problema. Reitero, conducta típica, básica, mencionada en el artículo cuestionado del Código de Justicia Militar, incumplir deberes militares. ¿Y cómo ha sido complementado por el autoapresamiento que dictó el señor ministro? Con numerosas disposiciones legales reglamentarias, algunas de carácter reservado, atendida que hablan de adquisición de armamento para nuestra defensa nacional, pero que eran absolutamente conocidas por el señor Fernando Grossi, atendida su calidad de tesorero y de director del Departamento de Planificación y Administración Financiera del Ejército, que le obligaban estrictamente, a hacer un uso determinado y sin cambiar su destino y con determinadas características y condiciones de estos fondos reservados que eran puestos a su disposición. Y él no era un simple militar, era el jefe de esta unidad. El señor ministro señala como disposiciones cuestionadas y que son el complemento de este tipo penal en blanco, cuáles son estas normas legales. Y menciona, distintamente a lo que dice mi colega, obviamente la Constitución política que establece, ¿verdad?, la obligación de las Fuerzas Armadas de sujetarse a su estatuto y ser una institución jerarquizada y profesionalizada. Esto es cumplir con las normas y deberes militares. Señala el señor ministro en visita normas, la Ley Reservada del Cobre, que dice expresamente, fines de la ley, velar por la adquisición de armamento para las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a velar por ese cumplimiento? ¿Cómo se va a destinar? Las 3 cuentas reservadas que se crean para las distintas unidades. Y dice expresamente esta ley
obviamente, que no puede ser destinada para otros fines. Se dictaron decretos supremos reglamentarios que por una parte fueron conocidos por el señor Grossi y sin embargo no objetó su legalidad, que en vez de destinar fondos de la ley reservada al cobre a la adquisición de material bélico y fueron destinadas al mantenimiento de material bélico. Y su señoría excelentísima podría decir, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Pero sí la tiene, excelentísimo tribunal, porque en definitiva, gracias a esa destinación improcedente e ilegal, sin cumplir con los deberes militares que lo obligaba a no destinar esos recursos a otras actividades, se destinó a pagar facturas para pagar supuestas prestaciones de servicios de mantención y de adquisición de repuestos para vehículos militares, en circunstancias que eran fondos para adquisición de armamento. Y se provocó una absoluta falta de control, que ese es el otro argumento que planteó el señor ministro en visita. Está absolutamente acreditado, se verá posteriormente en el fondo, pero está absolutamente acreditado que los comandantes del CAF y los jefes del DEPLAF no cumplían en modo alguno sus deberes militares de velar y fiscalizar de que estos recursos especialísimos de la ley reservada al cobre fueran destinados a lo que se debía destinar y fueran gastados realmente en lo que correspondía: mantención y adquisición de material bélico. Entonces, no quiero ser redundante, pero está señalado en nuestro escrito y está señalado en el autoprocesamiento que posteriormente, si se entra al fondo, se podría analizar. El señor ministro en visita no es que haya disparado al voleo y le diga, usted me incumplió con deberes militares, y no le dice qué deberes militares incumplió, sino que le señaló paso a paso, usted funcionó en tal calidad, en tal carácter jerárquico, tenía una calidad absolutamente a un nivel extremo dentro de las Fuerzas Armadas. Estaba a cargo ni más ni menos que de los recursos de la tesorería del Ejército. Tenía esta misión, tenía estas provisiones expresamente señaladas en leyes y reglamentos. Los decretos supremos que dicta el comandante en jefe del Ejército señalan específicamente cómo se destinan, cómo se gastan estos recursos y no pueden ser variados. En consecuencia, creemos, excelentísimo tribunal, que la misión del recurrente era justamente, tal como se lo exige el artículo 84, señalar en forma detallada, en forma fundamentada, cómo este artículo 299 del Código de Justicia Militar, número 3, está afectando su garantía constitucional de no poder ser sancionado penalmente por un tipo penal que no señaló la conducta por la cual le están sancionando. Creemos que en este caso debería haberse explayado, pero absolutamente en forma fundamental y extensa. No basta con decir, excelentísimo tribunal, como lo señala el recurrente, y permítame que acuda a citar textual. En el título tercero, fundamento de las inaplicabilidades por inconstitucionalidad, materias del recurso. Y parte. Primero, cita jurisprudencial. Segundo, cita jurisprudencial. Tercero, cita jurisprudencial. 4, idem. Quinto, idem. A la vuelta, cita jurisprudencial. Y termina concluyendo, en suma, en la letra M. En todas las normas legales a las que se remite el autoprocesamiento son genéricas y abstractas, insuficientes para constituir la exigencia constitucional de taxatividad y tipicidad requerida por la Carta Fundamental, puesto que no contienen el núcleo esencial de la conducta punible. Evidentemente, las normas a que se ha referido el señor ministro en visita no contienen una norma penal, no matarás, no robarás, no violarás, pero sí contienen normas específicas de rango legal y reglamentario que contienen los deberes militares que le correspondían al tesorero del Ejército y al jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera del Ejército. Y ese cargo fue ejercido por el recurrente durante 4,3 años y no cumplió sus deberes militares. Y por eso que está procesado. Y por eso que la Ilustrísima Corte Marcial lo confirmó, ese autoprocesamiento, y por eso que estamos hoy día en esta instancia recurriendo a él de inaplicabilidad por estimar como contrario a su garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política del Estado, de no poder ser sancionado por una conducta que a su juicio, estimamos erróneamente, no tendría conducta típica de sancionar una conducta específica. Es por ello que creemos e insistimos, excelentísimo tribunal, que el recurrente no ha cumplido con el requisito ya señalado en cuanto a fundamentar en forma clara y absoluta y explicar cómo supuestamente esta norma legal del artículo 299, número 3, y las normas complementarias a que se ha referido el señor ministro en visita, le afectan su garantía constitucional
y por lo tanto, en definitiva, creemos que debe, en definitiva, rechazarse este recurso por no cumplir con el requisito de fundamentación plausible a que nos hemos referido. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro García. A ambos abogados, creo que hemos debatido claramente sobre el artículo 299. Sin embargo, está pendiente alguna referencia sobre el 431 y 433. El abogado, por la parte requirente, entiendo que lo que dijo fue que había una constatación de una solicitud de inadmisibilidad parcial respecto a estos dos. El Ministerio Público Militar, señoría. Claro, el Ministerio Público Militar. Y usted, digamos, lo que dijo fue recoger que esa era la objeción que se le había hecho. Mi pregunta es la siguiente. En esta causa, ¿qué reglamento de la Presidencia de la República está pendiente o es susceptible de la causa penal? ¿Se refiere únicamente al reglamento de proveedores que está establecido en el Estatuto de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa? O sea, para ambas partes. En nuestro entendido, debo aclarar, señor ministro, yo no soy el abogado que lleva la causa penal, pero lo que entiendo de ella, no hay ningún reglamento expreso del presidente de la República dictada en esta materia. Lo que se hace, según lo que yo he visto en el proceso, es que se dicta un decreto supremo que tiene una vigencia larguísima en el tiempo, en que establece el ítem, y contra ese decreto supremo se van haciendo descargos. De manera que son decretos supremos que lo que hacen es autorizan la compra de material bélico, camiones, por ejemplo. Bueno, y eso es. Pero no son decretos destinados a crear y reglamentos que crean tipos penales ni que establecen sanciones. Son decretos de gasto. ¿Me permite, señor? Al mencionar usted, señor presidente, el tema reglamento en materia de proveedores, ¿verdad? Quiero aclarar. Dentro de las normas que supone quebrantada el señor ministro en visita, señala justamente un reglamento. Y a través de un decreto supremo se estableció expresamente que los fondos de la ley reservada del cobre solo podían ser destinados a pagar a proveedores que estén registrados como proveedores del ejército. Esa norma legal de tipo reglamentaria no fue cumplida por el recurrente, porque durante su periodo se pagó miles de millones de pesos a facturas entregadas, facturas falsas, porque de eso estamos hablando, que representaban supuestamente gastos en repuestos para vehículos militares y en mantención de vehículos militares, entregadas por proveedores particulares, dueños de talleres, de importadores de repuestos, que no eran proveedores registrados en el ejército. En consecuencia, hay una infracción flagrante y clara a ese reglamento. Pero quiero terminar también señalando a este respecto que no me he referido en mi alegato a los artículos 431 y 433 del Código de Justicia Militar. Porque en mi modesta opinión, excelentísimo tribunal, creo que no tiene nada que ver con el artículo 299, número 3. Porque estamos hablando que el artículo 299, número 3, habla de delitos militares, justamente, y está incluido en el libro primero, título 6, de la penalidad en el Código de Justicia Militar, y que habla de los delitos contra los deberes y honores militares. En cambio, el artículo 431 y 433 del Código de Justicia Militar está en el libro cuarto del título tercero, referido a las infracciones disciplinarias. Y ahí es donde en el artículo 431 dice que el presidente de la República dictará un reglamento donde se señalará los deberes militares y las infracciones disciplinarias. Pero son materias distintas. O sea, con todo respeto, excelentísimo tribunal, y modestamente, supeditar a que para que sea aplicable el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar, infracción a los deberes militares, a que el presidente de la República dicte un reglamento donde expresamente diga uno por uno cuáles serían los deberes militares que podrían dar cabida a este artículo 299, es en la práctica dejar sin aplicación absoluta y en el fondo una especie de derogación tácita del artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar. Más aún, y termino, excelentísimo tribunal, nótese que las penas que señala el artículo 299, número 3 del Código de Justicia Militar
son penas completamente distintas a las señaladas en el artículo 431. La pena que aplica el artículo 199, número 3, es una pena que aplica penas de presidio militar menor en cualquiera de sus grados, 61 días a 5 años, o pérdida del estado militar. En cambio, el artículo 431 señala una serie de penas, pero que son de tipo disciplinaria, como son amonestación, arresto por unos días, traslado, etc. Lo que está indicando que son cosas absolutamente distintas y con penalidades distintas, graves y menores. Ninguna pena de la del artículo 199, número 3, está señalada en el artículo 431. Por lo tanto, estimamos, insisto, respetuosamente, que estamos hablando de cosas distintas. No se puede exigir para la aplicación del artículo 199 la dictación del reglamento del artículo 431, que está en otras materias distintas del Código de Justicia Militar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me permite, señor presidente, un solo agregado muy breve en relación con la pregunta del ministro, señor García. Cuando se ha hecho referencia aquí a un reglamento de proveedores, etcétera, aquí es imposible soslayar que en esta misma causa se encuentran encargados sometidos a proceso ya en forma de... Y ayer fueron condenados algunos, incluso en el Centro de Justicia, aquí con el nuevo procedimiento, con el nuevo sistema procesal, fueron condenados ya algunas personas, un conjunto de proveedores y un conjunto de funcionarios civiles y militares del Ejército, de rango de coronel hacia abajo, que fueron los que construyeron todo un fraude que se viene desarrollando hace 5 o 6 años y que es de público conocimiento en su cuantía y en la gente, el coronel señor Montero y varias otras personas más que han sido encargados de rollo, algunos incluso ayer fueron condenados. Pero eso no tiene nada que ver, como aquí se ha señalado, se ha deslizado, con la actuación de mi representado. Él no forma parte de ese grupo, no está en ese proceso. Él está en este cuaderno separado que se llama Mandos de una causa genérica de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. Y en este cuaderno separado Mandos es la única persona sometida a proceso. Perdón. Sí. ¿Cuál es el delito, perdón, abogado, por cuál fueron condenados los militares en esa sede? Por delitos comunes de fraude, falsificación de facturas, por delitos comunes de tipo económico y civiles y militares, y que falsificaron la lista de pruebas. Pero eso no tiene nada que ver con este cuaderno separado. Por eso que en el requerimiento está perfectamente individualizada la causa y el cuaderno separado en que esta incide, que tampoco es el mismo de los generales a los que me referí. Hay varios cuadernos. Perdón, me permite, es que hay un error de hecho fundamental. En la causa ante la fiscal Jimena Chong y ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se investigó la responsabilidad de los civiles proveedores involucrados en esta causa, porque no puede ser investigada ante la justicia militar. Y los que fueron condenados ayer, con todo respeto, colega, ¿sí? Entiendo que por su desconocimiento de la causa a lo mejor está inducido en error, fueron condenados solo 4 proveedores particulares como coautores del delito de fraude al fisco, a penas de 5 años de libertad vigilada intensiva, justamente por haber sido los particulares vendedores de repuestos y de prestaciones de servicio de mantención de vehículos militares que falsificaron estas facturas para que en concierto con coroneles y otros subalternos, suboficiales de ejército que tenían a su cargo la tramitación de todas estas facturas de pago en la tesorería del ejército, pudieran defraudar al fisco simulando estas prestaciones. ¿Cuál es el delito por el cual fueron condenados los militares en esa sede? Allá no fue condenado ningún militar, señor. Ah, ¿no? No, solo particulares. Cristian Letelier. Presidente, ¿cuántos inculpados están en ese cuaderno de Él solo. No, que está sometido a proceso mismo. Sí. ¿Es inculpado él nomás? Pues sí, porque los otros los generales le revocaron autoprocesamiento. Gracias, presidente. Nuevo error, perdón, señor ministro. Hay más procesados. Está el coronel sí. Clovis Montero Barra. Lo dije. Que estuvo, bueno, lo dije, es otro cuaderno, pero no en este cuaderno. Clovis Montero Parra, que estuvo sometido a prisión preventiva más de 2 años y medio, que fue uno de los gestores de este tema. Hay otros también oficiales que están condenados y que hace poco obtuvieron su libertad provisional. Están procesados por fraude al fisco. Fraude al fisco, sí. Correcto. Son funcionarios públicos sí. con ocasión de su... Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluir. Gracias.